5 preguntas, ¿bien? Y 5 problemas. ¿Cómo son los problemas? ¿O cómo van a tener que hacerlo ustedes? El, el quiz me da una posibilidad y es muy buena, y es que ustedes me envíen las fotografías, ¿bien? Las fotografías de los problemas, ustedes lo hacen en un papel, ¿no es cierto? Cualquier papel. Ta, ta, ta. Entonces, una vez que ya lo sacaron, ¿bien? El resultado, y está el desarrollo, ¿bien? Ustedes le sacan una foto y esa foto la ponen dentro de la aplicación, o sea, la suben a la aplicación, ¿bien? Vamos a practicar el lunes cómo se sube, ¿bien? Entonces, ¿eso para qué es? Porque el o sea, el algoritmo de esta app, ¿qué me permite? Que ustedes hagan una evaluación escrita. O sea, si yo tengo un problema, bien, en la opción múltiple no me sirve, bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer con una opción múltiple? Y poner sí o no, a lo sumo, elegir una, ¿no? Y la otra sería, espérense, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Eh, hacer el problema, sacarle foto y ponerla en la casilla. Entonces nosotros, ¿bien? No van a tener la respuesta inmediatamente. ¿Por qué? Y porque yo tengo que ver los problemas y ver si lo hicieron bien. Tengo que analizar lo que ustedes subieron. Entonces, yo en la noche y al otro día, tal vez a la mañana, lo haga. Y al mediodía yo les tengo los resultados. Esa es la diferencia con lo otro. Ustedes van a poder tener las preguntas, el resultado de las preguntas, pero el resultado de los problemas se los voy a dar yo al otro día, porque yo lo tengo que ver, yo los tengo que corregir. ¿Me entienden? ¿Mm? Entonces ustedes van a poder subir el problema, la resolución del problema, ustedes le sacan o usan el escáner, bien, y me lo suben como PDF, lo que ustedes quieran, bien, o una foto, no sé, la que les sea más rápida, subir como una foto o como un archivo PDF, bien, guardan la foto o guardan la captura como un archivo PDF y ya está. Eso lo van a subir y esos van a ser los problemas, bien. Entonces, recuerden, este parcial va a tener una parte de opción múltiple y una parte de problemas que ustedes van a tener que subirlos. ¿Mm? Bueno, por lo visto son y 10, vamos a esperar unos minutos más a ver si cae alguien, a ver si se desubica alguno y dice, oh, siento que tenía clase, voy a ir a la clase, si alguno quiere, dijo. Así que, mientras tanto, ¿qué estaba por decir yo? Me olvidé, me olvidé. Alexis, no, no, no. Las recuperaciones van a quedar para fin de cuatrimestre. Entonces, ¿qué va a pasar? El último parcial lo vamos a tomar allá por el 30, la última semana, vamos a tomar el parcial. Cuando termine el tema 6, les voy a dar, a modo de resumen, una clase para que ustedes elaboren eso que les dije yo, un trabajito de monografía, ¿bien? Y puedan escribir sobre lo que es la química de materiales, ¿m? Que son los temas que quedan. Entonces, ustedes van a buscar, van a leer, y eso, más las notas, ¿m? Aún, por ejemplo, eso también se evalúa. Eso también me está diciendo ya me parecía que esta niñita, no sé, me parece que se ha dado cuenta que se equivocó de materia, porque esta Jennifer no me suena. Creo que estaba equivocada de clase, porque que yo sepa, nunca tuve una Jennifer. Yo tengo Nazarena y tengo a la otra chica que es mamá, nadie más, 2 chicas. Por eso una tercera me cayó medio raro.
Bueno, eso es lo de menos, ¿no? Eh, bueno, tengo 6 alumnos, cada vez menos. Lo Bueno. más raro es que en el grupo de WhatsApp ya está, profe. Ah, sí está. Y Sí, bueno, Jennifer Guzmán aparece como integrante del... y capaz que sea una persona que son de las Claro, que si estudia el cursan, Tumi pero con no nosotros. vienen. ¿Ah? ¿Qué, Alexi? Estudia Tumi con nosotros, esa Ah, chica, mira. pero no sé si la había visto en química yo también. Sí, sí, No sé no, si no. cursaba química. O sea, a mucha gente recordá que no está viniendo a la cursada. Eh, entonces yo les, ustedes saben muy bien que les dije que acá viene el que tiene ganas nada más, no obligo a nadie. Entonces puede ser de que sea del grupo de los chicos que no vienen a clase, pero sí van a los parciales a rendir. No sé cómo le habrá ido, pero bueno. Hoy Joaquín Loaiza también se fue. Si seguimos así, no va a quedar nadie. Así es, bueno. ¿Qué estaba diciendo yo? Vamos a compartir, vamos a seguir viendo estado sólido. Ta. No, aquí no lo tengo, aquí lo tengo, pedazo de bolastrín. La, 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 la. No pego una. Bien, vamos a checar un poco si lo vemos. Fíjense que nosotros hemos visto, miércoles, me faltaba mucho, estados físicos de la materia. El más fácil, pero a su vez el más difícil para definir, habíamos hablado que era el estado gaseoso. Si bien el estado gaseoso era el más fluido de todos, el que no tenía volumen propio, bien, ni forma propia, que necesitaba de la variación o del estudio de la variación de las 4 variables de estados que son la presión, el volumen, la temperatura absoluta. ¿No? ¿Por qué absoluta, chicos? Ustedes saben que uno de los grandes problemas es que en estas leyes las temperaturas siempre están como cociente. ¿Bien? P por B igual a NRT. ¿No? Y si yo tengo en algún momento que usar la temperatura siempre va a quedar como denominador, o sea, en forma de cociente y encima como cociente denominador. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Eh, resulta que lo que yo tengo que hacer es buscar la forma de que ese número no se transforme en cero, ¿bien? O en indeterminado, porque en aritmética y en cálculo, sea una matemática más avanzada, no está definida la división por cero, ¿bien? O sea, no sé dividir por cero. ¿Mm? Entonces, si fuera la temperatura, no fuera la temperatura absoluta, imagínense que las condiciones normales de presión y temperatura, ¿bien? Se definen como 0 °C. Entonces, si yo voy a trabajar con este dato, ¿bien? Buenas tardes, Valentín. Tendría un gran problema. Al dividir por cero, se haría toda una indeterminación. Bien, y no podría obtener una respuesta al problema. Entonces, ¿qué se ideó? La escala absoluta. Bien, que es lo que permite que nunca el valor de las temperaturas sea cero. Bien, perfecto. Entonces, decíamos 4 variables. Bien, 4 variables: presión, volumen, temperatura y composición. Y en composición, ¿a qué nos referíamos como composición?
a la cantidad de materia que está expresada en, ¿cómo se llama la unidad de materia en química? Es lo que tengo que evaluar la semana que viene, así que si no lo saben ahora, van fritos, chicos. Están al horno con papa frita. ¿Cómo se llama la unidad que usan para vender huevos? ¿Ah? ¿Cómo, Alexi? Docena. Docena, exacto. No, Maple, Sí, no. eso, profe, no me daba el micrófono. Maple no es realmente una unidad. Maple le llamamos al recipiente. Pero la unidad para venta No, de yo no dije huevos. Maple. ¿Ah? Que no dije Maple, había dicho docena. No, ya Pero sé, vos no te estoy ni retando ni nada, le estoy aclarando a Hernán. Lo que te decía Hernán, realmente las dos medidas es la docena, ¿bien? Y la docena de docenas, que es la gruesa. Pero obviamente los huevos se venden por docenas, ¿bien? Y un maple son 2 docenas y media, ¿bien? 2 docenas y media son 30 unidades. Entonces, recién acaba de contestar uno de los chicos y me dice, Carlos Vega, y me dice que es moles. Bien, y sí, el mol es la docena química. Bien, el mol es la docena química. Si la docena son 12 y la gruesa son 144 unidades, bien, un mol son 6,023 por 10 a la 23 unidades. Bien, eso es un mol. Bien, correcto. Entonces, sigamos viendo. Los líquidos, yo tenía necesidad de trabajar con presiones, temperatura, número, no demasiada, pero sí influía mucho la temperatura. Bien, ¿por qué? Porque en los líquidos, ¿qué estudiamos? ¿Cuál es la variable que nos interesa mucho? Una que se llama presión de vapor. Bien, la presión de vapor nos mide lo que se conoce como tendencia a pasar al estado gaseoso de un líquido, o sea, la tendencia a la volatilidad. ¿Mm? Hay a veces que los líquidos, ¿bien?, tienen tan poca presión de vapor, o sea, tendencia a escapar, que hierven, por ejemplo, los aceites vegetales, chicos, se usan en cocción porque realmente el punto de ebullición está cerca de los 200 grados centígrados. ¿Bien? Pero lamentablemente lo que no está tan cerca de ese valor es el punto de descomposición. ¿Mm? Está generalmente un poquito después. ¿Bien? O sea, tenemos que hacemos hervir un aceite, ¿bien? Y ahí comienzan reacciones que lo van a terminar degradando, ¿bien? Descomponiendo. Entonces, justamente en los líquidos importa mucho la temperatura porque es la condicionante de la presión de vapor. Y después tenemos otras propiedades que sí son importantes en los líquidos, ¿bien?, que es el agregado de solutos no disociables o no iónicos. Resulta que estos se unen a las moléculas de agua, que sería el solvente de la solución, y le cambian sus propiedades. ¿Bien? Las nuevas propiedades que están asociadas al agregado de un soluto no iónico se llaman coligativas. ¿Y qué significará coligar? Unir, ligar y unir es parecido. Bien. Por ejemplo, yo tengo
agua con alcohol. ¿Mm? Bueno, no es el mejor ejemplo. Agua con glicerina. La glicerina es como una grasa, como una pasta grasosa, como un aceite muy viscoso, ¿bien? Que pertenece a la familia de los alcoholes. Se obtiene de la grasa. Cuando se hace jabón con las grasas y aceites, ahí se obtiene, en esa reacción se obtiene la glicerina. Y se utiliza para muchas cosas porque siempre es muy soluble en agua. Resulta que si yo tengo agua pura y le agrego glicerina, ahora el agua puede llegar a hervir en la presión donde esté, por ejemplo acá hierve a 94, ¿bien? Es muy común ver que el agua ahora puede llegar a hervir a los 110, 120 grados centígrados. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué habrá pasado? Necesito darle casi, ¿cuánto? 30 grados centígrados más. 26 para ser exacto. Entonces, ¿y por qué sucede eso? Bien. Recuerden, el punto de ebullición se define como la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido iguala a la presión atmosférica. ¿Qué pasa con la presión de vapor cuando ustedes le agregan, bien, la glicerina? Bien, encima la glicerina es un alcohol y tiene oxidrilos que puede formar enlaces puente hidrógeno. Bien, ¿qué les parece a ustedes que va a suceder? La glicerina se va a unir al agua. ¿Qué les parece a ustedes? La glicerina se va a unir al agua y va a formar una trama más enredada. ¿Van a tener la misma libertad las moléculas de agua después de enredarse con glicerina? Empezamos con el silencio, ¿cierto? Con ustedes tengo silencio absoluto. Va a disminuir la presión de vapor porque aumenta la coligación. La coligación aumenta. Las moléculas de agua antes estaban unidas entre sí nada más. Ahora están unidas entre sí y encima la glicerina. Entonces, la tendencia a escapar disminuye. Y la tendencia a escapar, ¿cómo se llama? Presión de vapor. Entonces, para aumentar esta liberación o esta tendencia, la liberación, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la temperatura. El líquido recién va a hervir cuando yo pueda romper los nuevos enlaces que se han formado. Bien, la coligación. Entonces, los líquidos se le aumenta, por eso existe el aumento ebullioscópico y el descenso crioscópico. Bien, recién va a cristalizar a temperaturas más bajas que el punto de fusión. El agua cristaliza o tiene punto de fusión, fíjense que es muy parecido, pero no es igual, a temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados o al 0 grados centígrados. En cambio, cuando yo le agrego glicerina y pariente de la glicerina son los líquidos anticongelantes, ¿bien? ¿Qué sucede? El agua se asocia a la glicerina, ¿bien? Y se enfría o cristaliza recién también como a los 11, 12, 14, hasta 18 grados centígrados negativos. ¿Mm? O sea que disminuye mucho el punto de fusión. Pero ahora nos queda hablar de los sólidos y un estado de transición entre el sólido y el líquido que no es el estado de plasma, que no lo estudiamos nosotros. ¿Por qué? Porque es un nivel superior. Bien, tenemos que haber estudiado primero la química del núcleo para poder hablar de estado de plasma. Bien, no, para nosotros solamente hay tres. Bien, y un cuarto que es metastable, un cuarto que
muchos no lo consideran sino un estado sólido metaestable, que es los sistemas dispersos. Bien, y acá en los sistemas dispersos vamos a ver soluciones, bien, vamos a ver dispersiones, vamos a ver soles y geles, bien. Resulta que este sistema lo vamos a ver dentro de los sólidos. ¿Por qué? Porque también se les llama a estos sistemas la gelatina. Si yo les pregunto a ustedes, ¿la gelatina es sólida o líquida? Y algunos me dirían, sí, parece líquida. Bien, pero cuando la saco de la heladera, es sólida. Pero, ¿sólida común? No, tiene una característica, se mueve, se deforma mucho. Bien, entonces un sólido viscoelástico, con B corta. Viscoelástico, sí, es un sólido viscoelástico. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un poquito sobre el estado sólido, ¿bien? Ay, Dios mío. Ya va. Ahí está. Fíjense, naturaleza y propiedades generales de los sólidos. Yo les hago una pregunta. ¿Tiene volumen propio un sólido? Sí. ¿Es afectado por la temperatura? Ligeramente. Ajá. ¿Y por qué ligeramente? Porque el calor, bien, el aumento de temperatura produce un ligero aumento del volumen, bien. Hay una dilatación, bien, pero no es significativa como la de los gases, bien. Entonces, vamos a ver qué característica tienen los sólidos. Y me faltaba ver, las fuerzas de interacción son muy fuertes en comparación de las de repulsión. Sí, son mucho mayor. Vamos a ver propiedades macroscópicas y microscópicas. Fíjense una cosa, la naturaleza de las partículas que forman sólidos. Y acá vamos a encontrar sólidos iónicos, bien, las sales, sólidos atómicos, bien, los elementos cuando están en estado puro, bien, se llaman estado nativo, bien, se encuentran en estado sólido y están formados por átomos, justamente en lo que se llama enlace metálico. O también puede haber moléculas formando parte de un sólido. ¿Qué fuerzas son las que lo mantienen? Y bueno, vamos a ver que puede haber interacciones dipolo-dipolo, ion-dipolo, ion-ion. Forma y volúmenes propios, o sea que es muy difícil comprimirlo, aunque exista la dilatación. Pero en frío un metal no se puede comprimir. ¿Bien? O sea, solamente vamos a decir que es incompresible cuando hablemos de temperatura ambiente y sin aumento significativo de la temperatura. Tiene volumen propio, no necesita un recipiente que lo contenga, es incompresible y no fluye. Sí, es el estado más ordenado. Bien, entonces si es el más ordenado o el más condensado, obviamente no va a fluir. Pero sí va a tener algo que se llama deformación. O sea, ¿un sólido se puede deformar? Sí. Si no, miren la Tierra. La Tierra, cuando sucede un cataclismo como un terremoto, bien, el sólido puede moverse, puede cambiar de forma, bien, pero
¿Cuándo puede ser visto eso? Cuando actúan fuerzas gigantescas, ¿bien? Ahí pueden verse las deformaciones significativas de los sólidos. El resto no lo vamos a ver, ¿bien? Pero lo que sí vamos a decir que las fuerzas de contacto aumentan, ¿bien? O sea, las fuerzas atractivas, y aumentan, ¿qué cosa? El valor de esta fuerza. Resulta que vamos a tener dos tipos de estructuras. Unas que se van a llamar estructuras regulares, ¿bien? Anisotrópicas, que se llaman cristales, ¿bien? ¿Y qué es un cristal? Es una disposición tridimensional, ¿bien? A espacios regulares de continuidad, donde se ubican en esta pseudoestructura, ocupando nodos, o sea, puntos de cruce, donde estas moléculas se ubican, ¿bien? Y si bien los sólidos está definido para ellos un movimiento de vibración, ¿bien? Los sólidos pueden vibrar en su lugar, algunos también pueden rotar. Es más difícil que suceda esto en un sólido que en un líquido, ¿bien? Entonces, los líquidos, ¿bien? Van a fluir. Perdón, los líquidos van a fluir junto con los gases, pero los sólidos no. ¿Y qué pasa con los sólidos, como dije hace un rato, los sólidos que se pueden deformar? Se los llama viscoelásticos, ¿bien? ¿Y qué significa que sean viscoelásticos? Que se pueden deformar, pero regresan a su forma normal una vez que cesa el esfuerzo de corte, o sea, la fuerza que lo quiere modificar. Y acá tenemos ejemplos de sustancias que son sólidas y sin embargo, bien, vemos su elasticidad. El látex, los productos de látex, ¿bien? Dijimos que en esta vértice de la estructura cristalina imaginaria se ubican iones, células, iones, moléculas, ¿bien? Y átomos, ¿bien? En esta disposición tridimensional que se llama red cristalina o retículo cristalino, ¿bien? Y después hay una estructura interna regular tridimensional o irregular tridimensional con una forma externa no característica. ¿Bien? Esa es una definición que usan las personas que estudian cristalografía. Bien, hay mucho más para estudiar cristalografía. Están los sistemas de cristalización, bien, que se divide en formas como ortorrómbica, rómbica, cúbica, cúbica centrada en las caras, bien, eso lo van a ver mucho en química de materiales. Pero la pregunta es, bien, ¿cuándo? O un ejemplo de qué es una sustancia cristalina iónica, cuando hay un sólido metálico, un sólido atómico, ¿bien? Y cuando hay un sólido molecular, ¿bien? Resulta que esto es cierto para muchas sustancias. Por ejemplo, los sólidos atómicos, tenemos aquí un sólido atómico. Y ustedes me preguntarán, ¿un sólido atómico? Sí, es un diamante, pero no es metal el silicio, el carbono, perdón. No, no es metal. Y entonces, ¿por qué puedo hablar de él?
porque si bien él no está solito, sino que se enlaza químicamente con 4 átomos de carbono más, y así va creciendo la cadena. O sea, me refiero a esto. Yo tengo un átomo de carbono, acá hay otro, acá hay otro, bien, acá hay otro, acá vamos a poner así este, bien. ¿Ven? Toda una estructura tridimensional. Así, así y así. O sea, ese se lo llama sólido cristalino, ¿bien? Sólido cristalino atómico. Pero algunos dicen que es más correcto hablar de cristal monomolecular o polimonomolecular. Semejante nombre que estará diciendo. Es una macromolécula, ¿bien? Toda la estructura del cristal es una macromolécula, porque todos los átomos están enlazados entre sí, ¿bien? Entonces sería como una molécula gigantesca, ¿bien? De carbono. Ese es un sólido cristalino. Y sin embargo también hay otro sólido cristalino anisotrópico. Perdón, es isotrópico. Hay otro que es anisotrópico, pero también cristalino, el grafito. ¿Bien? El grafito son láminas de carbono, ¿bien? Donde estas láminas se unen los átomos de carbono entre sí formando estructuras cíclicas, ¿bien? Y como entre lámina y lámina puede fluir, ¿bien? A ese se le dio el nombre de grafito, porque con eso es posible graficar, escribir, dibujar, ¿bien? Después tenemos otros que son moleculares. Y por ejemplo, acá tenemos A, B y C, son formas de las moléculas de agua cuando cristalizan, o sea, cuando forman hielo. ¿Bien? Hay otros que son la formación de ciertas sustancias que son de naturaleza molecular, ¿bien? Que se asocian y cristalizan a temperaturas. Y otras sustancias más también. Acá fíjense que tenemos un cristal que no es molecular, no es atómico, sino que es iónico. ¿Bien? Lo que vemos acá es una imagen del cloruro de sodio. Y esto que tengo acá es lo que se llama una sustancia cristalina molecular, el dióxido de silicio. ¿Y el dióxido de silicio qué hace? Cristaliza en una forma característica, ¿bien? Y forma una estructura que se conoce con el nombre de cuarzo. Cuarzo. ¿Bien? Y el cuarzo, que es una forma muy activa, puede estar impurificada con partículas, bien, en cantidades del orden de los femto y los gramos, bien, y que eso hace que los cristales de dióxido de silicio puedan convertirse en chip. Así que tenemos cristales moleculares y cristales atómicos y cristales iónicos. Pero hay una cosa, ¿las sustancias son todas cristalinas? No. Van a existir algunos que se llaman amorfos, que significa sin forma, ¿bien? Y otros que van a ser realmente sólidos cristalinos. ¿Cuál es la característica entre sólido amorfo y sólido cristalino?
Fíjense que acá tenemos la misma sustancia. ¿Mm? Tenemos cristales de oxígeno, pero átomos de oxígeno y átomos de silicio. Resulta que el sólido cristalino, el que se conoce como cuarzo o una forma un poco distinta, cristal de roca, ¿bien? No sirve demasiado para trabajarlo en una forma cincel, ¿bien? O sea, no puedo darle formas usando el cincel. Entonces, ¿qué hago? Lo puedo fundir, ¿bien? Fundido, hago estructuras y las dejo enfriar, ¿bien? Y estas van a tener una característica de un índice de refracción muy brillante en todas las posiciones, ¿bien? Una característica que hace de que los elementos hechos de cuarzo, cristal de roca, se digan que son de cristal, ¿bien? Este ordenamiento me está diciendo que es un sólido cristalino, pero sin embargo hay un pariente del cristal que es un sólido amorfo. ¿Cómo un sólido amorfo? Sí, las moléculas de dióxido de silicio se mezclan con otras, ¿bien? Los óxidos de potasio, óxido de calcio, óxido de sodio, ¿bien? Se pueden mezclar y formar una estructura que no está contenida en un retículo cristalino. O sea, las moléculas de dióxido de silicio se ubican en estructuras relativamente estables, cíclicas, ¿bien? Pero al azar, ¿bien? Al azar. ¿Y eso qué hace? Que sustancias como el vidrio, ¿bien? Que es dióxido de silicio, no tan puro como el cristal de roca, ¿bien? Se puede usar como símil, ¿no? Como símil cuarzo cristal de roca. Pero es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque el cuarzo es un sólido cristalino molecular, ¿bien? Y el dióxido de silicio en el vidrio, ¿qué es? Es un sólido molecular, ¿bien? Amorfo, no es cristalino, ¿bien? Aunque el strass, esa forma de vidrio pulida, con formas geométricas, ¿bien? Se vea muy brillante por la presencia de cristalitos, perdón, de estructuras de vidrio, ¿bien? Estructuras como cristales de vidrio. Esos cristales no son cristales, ¿bien? No son cristales. El vidrio no es un cristal, es un sólido, ¿bien? Subenfriado. Y es también un sólido amorfo. ¿Qué característica tienen los sólidos amorfos? Y no tienen retículo cristalino, no tienen forma geométrica definida. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo si el vidrio puede tener forma definida? Sí, puede tener una forma definida, bien, a nivel macroscópico. Pero a nivel microscópico, ¿qué sucede? ¿No? Las partículas que lo forman, los amorfos, bien, no están contenidas en retículos ni en redes cristalinas, están al azar. Entonces no tiene un punto definido de fusión, ebullición, sus variables no están, o sus variables en cierto sentido se mantienen y en el otro pueden estar bloqueadas.
Bien. Por ejemplo, vidrio, caucho, alquitrán y plásticos. ¿Mm? Espero que, bueno, vayan entendiendo. Un minutito, voy a tomar agua porque casi he puesto canutos. ¿Dónde dejé el agua? Bien, entonces, vidrio, caucho, el alquitrán, los plásticos son ejemplos de sólidos amorfos. ¿Mm? Acá como resumen, vamos a ver que los sólidos cristalinos o verdaderos se caracterizan porque tienen retículo, forma geométrica definida y punto de fusión definido. Un sólido amorfo, bien, no tiene por qué, porque al ser anisotrópico, sus propiedades intensivas varían de distinta manera. Bien, perfecto. Entonces, vamos a volver de nuevo a la diapo. Y tenemos los iónicos, nodos. ¿Qué tenemos en los nodos? Iones. Bien. Dice alternados. ¿Qué significa? Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Cuáles son las fuerzas responsables de atracción entre los iones? Fuerzas culómbicas. ¿Cómo son los puntos de fusión y ebullición de estas sustancias? Muy altas. Bien. El punto de fusión de esta sustancia, donde se desarma, llamémosle así, se desarma, o sea, se funde el sólido, nos va a dar un líquido que está formado ¿por qué? Por iones. Bien, ese líquido es un líquido iónico. ¿Qué más? Dice que conduce la corriente eléctrica. Sí. Los sólidos iónicos fundidos conducen la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué es la corriente eléctrica? Es aplicar a una sustancia que tiene partículas cargadas una diferencia de potencial. ¿Bien? Y esta ser la responsable de que los electrones o los iones circulen. Bien. Por ejemplo, fíjense, pero una cosita hay que aclarar. A temperatura ambiente, la sal, por ejemplo, porque un compuesto iónico, no es conductor. Bien. No es conductor. ¿Por qué? Porque cuando está en estado sólido, bien, tiene una energía de red muy grande que no permite el traslado, bien, de estas sustancias con cargas, bien. Entonces, cuando lo fundo, dice que sí, es cierto. Cuando yo fundo un cristal iónico, formado, por ejemplo, por cloruro de sodio, cloruro de potasio, nitrato de sodio, sulfato de potasio, ¿bien? Vamos a ver que los sólidos pasan a estado líquido y ahí se generan iones sodio, iones cloruro, etc. Los moleculares, ¿bien? O sea, en los nodos que tenemos moléculas,
¿Y qué molécula? Y podemos tener dióxido de carbono, agua, ¿bien? Y cualquier cantidad más. Justamente acá tomamos uno que es muy importante, dióxido de carbono como sólido molecular. ¿Bien? ¿Quién es este señor, el sólido, el dióxido de carbono sólido? ¿Alguno lo recuerda? Ah, dióxido de carbono sólido. El hielo seco, profe. Exactamente, el hielo seco. Bien, el hielo seco, que tenía una característica, el hielo seco. ¿Qué le pasaba a la presión de vapor del hielo seco? ¿Qué le pasaba, qué, profe? A la ¿Qué le presión. pasa a la presión de vapor, bien, en el hielo seco? Al dióxido de carbono, estoy diciendo, en el hielo seco. ¿Qué le pasa? ¿Era que se evaporaba, que no dejaba residuos? Exactamente, o sea, pasa por el estado líquido. No. Ajá. ¿Y cómo se llama el proceso de pasar de sólido a gas? Era volatilización, No, Sublimación. 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 Sublimar es pasar de sólido a gas. ¿Bien? El agua no. Átomos como argón, helio también van a formar sólidos moleculares. ¿Cuáles son las fuerzas responsables? Bien, fuerzas de Van der Waals, fuerzas de dispersión de carga, todas esas. ¿Son deformables? Sí, son deformables. El hielo, ustedes han visto muy bien que el hielo, cuando quieren hacer esferas, hay como unas moldes que generan esferas, ¿bien? Y lo que hacen es comprimir el hielo, ¿no? Disminuyéndolo de volumen por acercamiento de las moléculas. Bueno, y eso sigue siendo sólido. Ahora los covalentes, por ejemplo, en los nodos tengo átomos, ¿bien? Y en los covalentes, ¿qué tengo? Enlaces covalentes, ¿bien? El punto de fusión es muy bajo, tienen una gran dureza, no conducen la corriente eléctrica. Y en especial tenemos acá diamante, grafito, dióxido de silicio. ¿Bien? Porque todos estos están formando macromoléculas, ¿bien? Del orden N. ¿No? Significa que yo estoy en E. ¿No? Los cristalinos covalentes. Entonces, ¿qué hay en los nodos? Átomos. ¿Bien? ¿Qué tengo de característica? Por ejemplo, no conducen la corriente eléctrica. ¿Bien? Entonces, el carbono, fíjense que ahora dejaría de ser un molecular para pasar a ser un covalente y formar una macromolécula. Una de las grandes definiciones o controversias. Bien. El dióxido de silicio forma estructuras parecidas, que son los
ortosilicatos. Bien, y estas se reparten en forma tridimensional. Bien, eso también. Y después, el otro estado anisotrópico es el grafito. Resulta que el grafito es una lámina tienen estructuras hexagonales de carbono, ¿no? Van a tener acá dobles enlaces. Ajá, ajá, ajá. Bien, y abajo otra lámina igual que esta. Bien, y abajo de este otra lámina, y abajo otra lámina. O sea, ¿qué es lo que voy a tener? Sucesivas capas, bien, o monocapas de átomos de carbono unidos entre sí. Bien, y resulta de que tienen la característica de tener unos electrones, bien, muy libres. Y por eso, bien, el grafito, a diferencia del diamante, es conductor de la corriente eléctrica. El grafito se utiliza como conductor de la corriente eléctrica. En cambio, el diamante, bien, es un sólido cristalino y dentro del concepto eléctrico es aislante, bien, aislante. No vamos a ver más de sólidos, bien. Ahora vamos a ver sistemas dispersantes, bien. Sistemas dispersantes. Y acá en los sistemas dispersantes, bien, vamos a ver que, ¿qué es un sistema disperso? ¿No? Imaginemos que tenemos un aula con alumnos, ¿no? Y a ese aula entran personas que no son alumnas, bien, que no son alumnos. Si esas personas, bien, son pocas, yo puedo decir de que eso es un sistema disperso. ¿Por qué? Porque justamente yo dispersé las personas que no eran alumnos en un lugar donde había una sustancia, llamémosle así por decir, una sustancia pura, alumnos, ¿bien? En el aula solamente hay alumnos, bueno, y un profesor que está descartado. Pero si entran personas que no son alumnos, ¿bien? Vamos a ver de que esa sustancia, y son poquitos, esas sustancias están dispersas, ¿bien? Dispersa. Pero, ¿cómo se dispersaron? Necesitaron un sistema que las oculte, que las tape, que no se vean entre sí, que las esconda. Entonces, ese sistema dispersante es ¿quién? En nuestro caso de las personas sería la muchedumbre. Supongamos, hay una muchedumbre de estudiantes. ¿Bien? Entonces, eso, ¿bien? ¿Qué es lo que hace? Dispersa. ¿Bien? Dispersa. Resulta que yo tengo entonces una fase dispersa y una dispersante. Las dispersas, ¿cuál es? La sustancia dispersa. Y no hay que pensarlo mucho. ¿De qué estamos hablando? Seguimos con el problema de las personas y los alumnos.
Bien. ¿En dónde se dispersaron las personas que no eran alumnas? En la muchedumbre de alumnos. Entonces, ¿cuál es la fase dispersante? La que hizo de que se perdieran estas personas. Y las personas que son alumnos. Bien. Entonces, los alumnos son la fase dispersa, perdón, dispersante, y los personajes que llegan y que no son alumnos son la fase dispersa. Pero ¿hay un solo nombre para estos sistemas? General sí, particular varios. Bien, se le llama suspensiones, dispersiones coloidales y soluciones verdaderas cuando el tamaño de la partícula, bien, supere los 10 a la menos 4 centímetros o 10 a la menos 6 milímetros, o sea, en el orden de los micrones. Micrones. Bien, si yo tengo partículas con un tamaño donde lo puedo ver con el ojo desnudo, bien, o con un microscopio, generalmente los que se llaman ultramicroscopio o microscopio de contraste de fase, bien, ahí van a ver partículas que antes no veían. O sea, fíjense una cosa, una suspensión. Pensemos, ¿qué puede ser una suspensión? ¿Mm? A ver en sus cabecitas. ¿Qué podrá ser una suspensión? En una suspensión yo veo el soluto. Está en tamaños de micrómetro, pero lo veo como mata, como si fuera una mota de mugre. Me voy a dormir acá esperando la respuesta. Agua con tierra, el barro, una solución barrosa, ¿bien? Eso es El una suero suspensión. también puede ser, profe. ¿El qué? Suero, solución fisiológica. No. ¿El suero vos ves las partículas en suspensión? El suero es una solución verdadera. Está ¿El bien. suero qué tiene? ¿Tiene azúcar o tiene sal? Y el tamaño de los iones es del orden de los nanómetros. Así que es imposible. Eso no es una suspensión. Si es una suspensión, por ejemplo, vos preparás agua de cal, almidón, todas esas son suspensiones. Tierra en agua, que es lo que te va a dar barro, esos son suspensiones, porque las partículas tienen el tamaño dentro del rango del micrómetro. Dispersiones coloidales son las que tienen entre 10 a la menos 4 a 10 a la menos 7 centímetros o 10 a la menos 4, 10 a la menos 6 milímetros o 10 a la menos 9 milímetros. Bien, entonces 10 a la menos 4 centímetros, 10 a la menos 7 centímetros son sustancias que su tamaño hacen que sea necesario, ¿bien? Teorizar los límites entre cada una de las fases de este sistema heterogéneo. Las suspensiones y las dispersiones coloidales son sistemas heterogéneos. Heterogéneos. Resulta que dice, los coloides son sistemas intermedios entre las suspensiones y las soluciones. Y sí, generalmente los sistemas coloidales tienen ese tamaño.
y se mantienen suspendidos. ¿Qué significa? Están flotando, no precipitan, porque hay un jueguito de cargas eléctricas, ¿bien? No son visibles nítidamente, precipitan lentamente, siempre y cuando no sean estables. Por ejemplo, agua y tierra, ustedes pueden tener varios días la tierra suspendida en el agua. Bien, varios días. Que poco a poco va a ir formando motitas más grandes, de diámetro más grande, que van a terminar uniéndose todas y precipitándose, o sea, cayendo al fondo. Las coloidales que tienen menor tamaño, acá vamos a encontrar en dispersiones coloidales, vamos a ver los geles, los soles y también las emulsiones. ¿Qué es una emulsión? Es una solución entre un líquido y un sólido. ¿Bien? Y entonces, por ejemplo, ¿dónde metería a la leche? ¿La leche será una dispersión coloidal? Sí. Es una dispersión coloidal. ¿Bien? ¿Cómo se llama ese tipo de dispersión coloidal? Justamente como la mayoría de las sustancias dispersas son líquidas, van a formar algo que se llama emulsión. Emulsión. Y el tamaño de las partículas coloidales es tal que sumado sustancias como las sustancias anfipáticas que le dan a la micela una capa de signo eléctrico, o sea, tienen carga eléctrica, bien, eso evita el fenómeno que se conoce como coalescencia o precipitación. Coagulación también se conoce. Resulta de que, ¿qué pasa con la leche cuando yo le rompo el sistema eléctrico y las moléculas, sobre todo de proteína, bien, se unen entre sí y arrastran grasa, arrastran algo de azúcar de leche, bien? ¿Qué se ha formado? Un coágulo, bien, un coágulo. La leche, la emulsión leche, se ha coagulado. Se ha coagulado. Entonces, la leche es que es una suspensión coloidal. ¿Bien? Entonces, ¿qué está pasando? A medida que disminuye el tamaño, vamos pasando de suspensiones a dispersiones coloidales. Hay dos tipos, uno se llama sol y el otro gel. Y en el sol, ¿qué sucede? Un sol sería una dispersión coloidal típica. Y el gel es la inversión de la fase dispersante, o lo que sucede muchas veces es que la sustancia dispersa comienza a asociarse, bien, y formar una red tridimensional que mantiene el agua, bien, el agua ¿en dónde? En una estructura como si fuera una cárcel, enclaustrada, ¿no? En un clúster de esta sustancia. Por ejemplo, la leche es una sustancia que tiene una micela, que es el nombre agrícola,
resulta que la leche tiene un corazón de grasa. Esto es la micela. Y tiene una caparazón formada por proteína con carga eléctrica. Bien, y esta tiene carga positiva. Entonces, si acá yo tengo otra molécula de grasa, otro núcleo con grasa, y también lo tengo con proteína, y esta está cargada positivamente, ¿qué sucede? Esta especie y esta especie, o sea, micela 1, micela 2, ¿qué les pasa? Se repelen. Se repelen. ¿Mm? O sea, si se repelen, pueden estar en suspensión. O sea, en este caso, están formando una emulsión. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se le agrega el lactobacilo para hacer el yogur? Que ahí la leche se rompe de una forma. ¿Qué pasa cuando se le agrega ácido, jugo de limón, vinagre para obtener el requesón? O cuando se le agrega cuajo. En todos el proceso final consiste en que van a perder la carga. ¿Bien? Van a perder la carga. Entonces, ¿qué pasa cuando pierden la carga? La parte externa de la proteína. Estos ahora no se repelen más, sino que se atraen. Bien, ahora se atraen este con este con este. ¿Y qué va a pasar? Que se van a juntar para formar una gota más grande. Bien, estos dos, la micela 1 o la micela 2 va a formar la micela 1 más la micela 2. Y después esta se puede encontrar con una micela 3 y va a generar una micela que es la 1 más la 2 más la 3. Y así hasta que alcanza un peso suficiente y se va al fondo de un recipiente, supónganse donde estaba contenida la leche, yo le agregué cuajo, ácido, ya sea de vinagre o jugo de limón, le agregué calcio. Todos estos sirven para ayudar a sacar esa capa eléctrica que mantenía la emulsión como tal. Bien, la mantenía estable. Pero cuando yo le saco eso, lo hago coagular. ¿Mm? Pero resulta de que es muy normal que cuando uno corte la leche o cuando se está cortando la leche, se forme una capita de grasa arriba. ¿Y eso qué es? Y otra emulsión. ¿Cómo otra emulsión? Sí, es otra emulsión. Se ha formado otra emulsión. Y es agua más grasa. La crema es agua más grasa. Toda la proteína se precipitó porque es mucho más grande que la grasa. ¿Bien? Resulta que se precipitó la proteína. ¿Bien? Esa se llama caseína. Caseína. Bueno, resulta que quedó en el líquido grasa, ¿bien? Algo de grasa, algo de proteína y azúcar. Bien. Cuando se ha formado esta suspensión, inmediatamente ataca un grupo de bacterias que se llaman lactobacillus.
Bien, estos lactobacilos lo que hacen es romper la estructura de las micelas, hacer que se acerquen y precipitan, ¿no? Bueno, resulta de que esta crema que se ha formado y que les dije que es grasa dispersa en agua, formando una emulsión, ¿no? Resulta de que si yo la bato, bien, la bato, se invierte el sistema de fase, ¿no? Para pasar a ser una dispersión coloidal, donde la fase dispersa es agua y la dispersante es grasa. ¿Y qué nombre reciben estas emulsiones? La primera se denomina crema de leche, ¿bien? O nata, ¿bien? Siendo una fracción muy pequeña de esta, la que se conoce como nata para montar o crema para batir. ¿Mm? Resulta, bien, que esto es normal que suceda. ¿No? Es normal que suceda. De esa manera se produjo la forma para conservar la leche, separando las estructuras de esa emulsión, para que los microorganismos, bien, o sustancias no vinieran y la alteraran rápidamente. Bien, toda la proteína de la leche se guarda en el queso o se guarda en el yogurt. Bien, la crema que permite disfrutar de bebidas, ¿bien? O de noches, se me equivocó, se me despachó el Alzheimer. Lo que les quería decir es que la proteína está guardada en el queso, en los yogures, pero la crema, ¿qué le sucede? Y la crema la puedo tener como tal, ¿bien? ¿Y para qué sirve? Y para batir y obtener, ¿qué? Por un proceso que se llama inversión de fase, ¿bien? La crema por agitación es que se transforma en manteca, ¿bien? En manteca, ¿sí? ¿Y qué es una solución verdadera? Es todo sistema disperso donde la sustancia dispersa tiene tamaños muy pequeños del orden molecular o atómico. ¿Se ven? No se ven. ¿Son sistemas homogéneos? Sí. Entonces, las suspensiones, las dispersiones coloidales, ¿también son sistemas homogéneos? No, no. Bien. Suspensiones y dispersiones y todo lo que forman ellos son sistemas heterogéneos. El único sistema homogéneo es la solución verdadera. Bien, entonces, fíjense, sistemas dispersos, tipo de sistemas coloidales. Un sol es un sólido más un líquido, donde está formando un sistema coloidal. Las partículas de sólido tienen un determinado tamaño. La emulsión es líquido en líquido, lo que estamos hablando recién. Gel, retículo más líquido. ¿Qué significa? Originalmente el sol es un sólido, ¿bien?, que está disperso en el líquido. Pero después estas moléculas de sólidos se van acercando despacio, tranquilamente, ¿bien? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que el retículo, o sea, el sólido, comienza a formar un entramado que retiene el líquido. Es algo semejante a la inversión
que les hablaba en la crema. Inversión de agregación. Entonces, ¿qué pasa con el gel? La sustancia dispersa forma una estructura compleja que retiene agua. ¿Bien? Y eso es lo que conocemos como un gel. ¿Bien? ¿Y qué tenemos de ejemplo de gel? La gelatina, los geles que se le agregan a todas las sustancias que conocemos como lavandina en gel, bla, bla, bla en gel, bla, bla, bla en gel, bla, bla, bla en gel. ¿Bien? Después tenemos los aerosoles. ¿Y qué diferencia hay entre niebla y humo? ¿Mm? Que la niebla es líquido en gas y humo es sólido en gas. Bien, ¿qué tenemos o qué característica tienen los sistemas coloidales? Fenómeno Tyndall. ¿Qué es el fenómeno Tyndall? Es cuando una solución verdadera se ilumina, ¿bien? La solución verdadera es transparente a la luz. Pero si yo tengo una dispersión coloidal, ¿bien? La luz atraviesa la sustancia, pero la sustancia se manifiesta opaca. Movimiento browniano. El movimiento browniano es un movimiento vibratorio muy rápido, característico de estos compuestos. ¿Y por qué es característico de estos compuestos? Porque en muchos de ellos, sobre todo las emulsiones estables, hay carga eléctrica. ¿Bien? Y eso produce rechazo entre todas las sustancias iónicas o las micelas iónicas que se atraen con otra positiva, ¿bien? Y una micela negativa con una positiva. Y también el fenómeno de sedimentación, que es muy parecido a la precipitación. ¿Para qué se utiliza la sedimentación? Para que el agua impura, el agua contaminada, ¿bien? Pierda todas las sustancias contaminantes, ¿bien? ¿Y qué hace? La purifica y la hace potable. ¿Bien? Nada más. De efecto Tyndall, de sistema disperso. Miren, fíjense, sistemas coloidales. Acá tengo una solución, obviamente coloidal, por eso tiene color azul. Acá tengo el efecto Tyndall. El movimiento browniano, esto que les decía a ustedes de que las partículas chocan contra otras partículas, bien, y evitan que se depositen en el espacio. Característica de los sistemas dispersos. Hay un fenómeno que se llama absorción, y significa que cuando las partículas coloidales, o sea, las partículas dispersas, tienen un tamaño respetable, es muy común que estas partículas se adhieran sobre las micelas, ya que las micelas tienen carga eléctrica. Esto se denomina adsorción sobre la superficie. Y a su vez, por absorción selectiva de partículas cargadas, o por disociación de macromoléculas, ¿bien? Tengo carga eléctrica. ¿Para qué sirve esa carga eléctrica? Les da estabilidad y les permite su separación por electroforesis. ¿Qué es una solución?
es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La sustancia que se encuentra en mayor proporción se llama disolvente y la otra se llama soluto. Ese nombre de disolvente es muy sesentoso. Ya nadie, ni siquiera en Estados Unidos, le llama disolvente, sino solamente con el nombre solvente. Bien, y la dispersa se la llama como soluto. Bien, soluto. Formar una solución siempre es un estado termodinámicamente posible. O sea, ¿qué pasa? Si yo tengo una sustancia en un cristal, por ejemplo, tengo azúcar en un cristal y yo la disuelvo, ¿bien? Resulta que la ruptura de ese cristal eleva la temperatura del medio donde estoy haciendo la reacción. ¿Mm? La solubilidad es un proceso que mide la cantidad de soluto en una determinada cantidad de solvente. Eso me va a decir si la sustancia tiene mucha afinidad por el agua o no tiene afinidad por el agua. ¿Bien? La solubilidad, entonces, la medida de la cantidad de soluto que se puede disolver en un solvente dado a cierta temperatura. Depende de la naturaleza del solvente y la del soluto. Ajá, acá es muy importante. Lo semejante disuelve lo semejante. Es decir, si yo tengo un solvente polar, nunca podré tener soluble en el solvente un soluto no polar. Tipo de soluciones. Y bueno, hay varios tipos, dependiendo de la naturaleza del disolvente, del soluto, del estado de la solución resultante. Si yo tengo disolvente gas, soluto gas o gases, bien, el estado de la solución resultante también es gas. Y el ejemplo más común que tenemos ahí es el aire. Líquido, disolvente, gas soluto. Bien. Estado de la solución resultante, líquido. Por ejemplo, dice refresco. ¿A qué me estoy refiriendo ahí? Un disolvente líquido y un gas que se disuelve. A las bebidas gaseosas. A las gaseosas. ¿Qué sucede? Se carbonatan. O sea, se le agrega dióxido de carbono en los refrescos, en el agua de soda. ¿Bien? Sólido y gas. Bien, el estado es sólido. El hidrógeno absorbido sobre paladio. Líquido, tengo etanol en agua. Bien. Líquido sólido, cloruro de sodio o cualquier sólido soluble en agua. Y sólido, tenemos sólido. ¿Y acá qué encontramos? El bronce y ciertos tipos de soldadura. Estas son soluciones sólido en sólido. ¿Bien? O sea que una aleación, como es el bronce, es una solución. Algo muy importante que tenemos que conocer, y vamos a hacer algunos problemas, es trabajar la concentración de una solución. ¿Y qué es la concentración? Es la cantidad de soluto presente en una determinada cantidad de solución.
Las formas más comunes en las que se expresa son el porcentaje, la molaridad, la molalidad, la normalidad y la osmolaridad. Cuando se disminuye la concentración de una solución, o sea, disminuimos la cantidad de soluto disperso en un disolvente, ¿bien? Porque fíjense que esto puede ser dado de dos formas: o disminuye la concentración del soluto o aumento la aumento el volumen del disolvente. Vamos a llegar a hablar de soluciones diluidas. Bien, diluidas. Y esto me permitirá trabajar con soluciones diluidas y hacer estudio en este tipo de soluciones. Bien. ¿Qué eran las propiedades coligativas? Fíjense que acá la vamos a repetir de nuevo porque las necesitamos recordar. Dice, en general, la presencia de un soluto en una solución modifica las propiedades del disolvente, generando nuevas propiedades en las soluciones. Estas propiedades se conocen como coligativas. ¿Se acuerdan que hace un rato lo vimos? O sea, si yo tengo agua, bien, no voy a tener una solución, voy a tener un sistema puro de un solo solvente. Si yo le agrego por equivocación azúcar, una sustancia no iódica, vamos a ver que ahora el azúcar se va a disolver, pero va a generar algo, bien, cuando se disuelva, una interacción entre las moléculas de agua y el azúcar. Bien, entonces, ahora, ¿qué va a suceder? Ese agua que es disolvente ya no va a tener las mismas propiedades como cuando estaba puro. Ahora va a depender del número de partículas que haya de soluto, ¿bien? Porque a medida que aumenta el número, va a aumentar la interacción entre las moléculas. Y no importa, chicos, el tamaño de las moléculas, ¿bien? Sino el número. Fíjense que esto responde, me dio mucho calor, a lo que se llama presión osmótica. La presión osmótica es una presión que surge cuando yo tengo sustancias muy concentradas, o sea que tienen mucha concentración o mucha cantidad de soluto por unidad de volumen de disolvente. Y entonces yo quiero analizar el punto de ebullición. Analizar a qué temperatura hierve el agua que usan para sus mates. Bien, y entonces voy a notar que las propiedades coligativas van a variar dependiendo de la cantidad de soluto que tenga. Son 4 las propiedades coligativas descritas y las que hemos visto nosotros. Disminución de la presión de vapor, ¿bien? Descenso crioscópico, elevación del punto de ebullición, ¿bien? Elevación del punto de ebullición, ¿era quién? Disminución del punto de congelación, disminución o descenso crioscópico y aparición de la presión osmótica, una presión necesaria de un líquido para entrar a un recipiente donde su concentración de agua es sumamente grande. Su concentración de soluto, perdón. Bueno, hasta acá es el tema 5. Hemos visto los 3 estados de agregación de la materia, los comunes, ¿bien? Hemos visto sistemas dispersos y dentro de los sistemas dispersos, soluciones verdaderas. Su forma de expresar la relación entre la masa o la cantidad de materia de una solución, o sea, de cuánto tengo de soluto en determinadas unidades o
volúmenes de disolvente, vimos lo que son las propiedades coligativas, que dependen del número de partículas y no del tamaño. Fíjense que esto es muy cierto. Ustedes nunca se han preguntado, no creo, ¿por qué las plantas, en lugar de guardar el azúcar como tal, bien? O sea, en lugar de guardar el azúcar como sacarosa, por ejemplo, no la guardan como sacarosa, sino que la guardan como almidón cuando la ponen de reserva. Bien. Y resulta que nadie entendía por qué la glucosa tiende a guardarse, bien, como una única molécula. Supónganse que yo tengo una concentración osmolar, o sea, la concentración de la célula, es 0,1 molar. ¿Bien? 0,1 molar. O sea que hay un mol de soluto por litro de solución. La célula tiene 10 microlitros o 10 micrómetros cúbicos de volumen. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿cuál tiene mayor presión osmótica? O sea, ¿cuál es la que necesita mayor cantidad de agua para disolver? Una solución que tiene un mol de moléculas de glucosa o un mol, vamos a llamarle así, un mol de moléculas de almidón. No, perdón, una molécula de almidón. Si yo tengo un mol de moléculas de glucosa, moléculas chiquitas, estas van a interactuar y van a producir un efecto pronunciado en las propiedades coligativas. Entonces, lo que hace el almidón o lo que hace la glucosa, bien, pero yendo al último nivel, lo que hace la planta es guardar las sustancias de reserva bajo la forma de una única molécula. Entonces, el almidón lo que es una estructura que a todas las moléculas de glucosa las une, formando estructuras que pueden tener entre 10.000 hasta 150.000, 200.000 restos de glucosa unidos entre sí formando cadenas. ¿Bien? ¿Y qué pasa en ese momento? La planta no estalla, no es sometida a ningún problema. En cambio, si yo tuviera glucosa, el agua quisiera entrar, diluir esa concentración tan elevada de glucosa que haría que se reviente, que estalle la célula vegetal. ¿Bien? Pero no estallan. ¿Por qué? Porque en lugar de tener esas moléculas pequeñitas y un gran número, tiene las pocas moléculas que están formando estructuras con 1 millón, 2 millones, 3 millones, ¿bien? Y el número final va a ser de un orden mucho menor, la presión, obviamente la presión osmótica, que si tuviera las unidades de glucosa. Claro, no va a necesitar la misma cantidad de agua para diluir. Entonces va a entrar una cantidad de agua muchísimo menor que si yo tuviera moléculas de glucosa independientes, bien, no unidas formando almidón.
Bueno, nos vemos, terminamos acá y nos vemos el miércoles. Bien, vamos a comenzar un poquito más temprano el miércoles, 5:30, ¿sabes? Así que, bueno. Ok, profe. ¿Ah? ¿Ok? Ok, ¿Dije? ok. Perfecto. Bien. Nos estamos viendo, cuídense mucho. ¿Mm? Vamos a parar la grabación.